Buenos días con todos. Eh, Quisiera saber si se me está escuchando, ¿se me escucha bien? Sí, licenciado, buenos días. Buenos días, buenos días con todos, gusto de escucharlos. Gracias por estar aquí, por participar de esta clase introductoria a lo que va a ser el inicio de una serie de clases, una serie de, un curso en que vamos a aprender nosotros a tratar con diferentes técnicas. Vamos a ver hoy día cuáles son esas técnicas que vamos a abordar para lo que es el control y el manejo del dolor. Bien, del dolor. Em, Cuando nosotros hablamos propiamente dicho del dolor, estamos hablando también, o tenemos que también mencionar, la función del sistema nervioso central. No solamente, y periférico, no solamente hablamos de, o a nivel muscular esquelético, ya que una de las causas bases o fuentes del dolor puede venir por ahí, puede venir por ahí. Es decir, que puede tener su origen a nivel de tejido blando, por ejemplo, ¿no? Es lo que es más conocido, es con lo que más tratamos nosotros, los que nos dedicamos a la terapia física. Sin embargo, hay un componente, un agente, un sistema que pasa quizá desapercibido muchas veces, y es a nivel del sistema nervioso. Y es más, si vamos un poquito más adentro, más profundo, estaríamos hablando a nivel del sistema nervioso autónomo o vegetativo. ¿Ya? Vamos a ver después por qué está implicada esta parte del sistema nervioso dentro de los orígenes o la perpetuación del dolor en el cuerpo humano. Bien, a ver, ya. Bien. Cuando nosotros hablamos del cuerpo humano, estamos hablando de una serie de sistemas dentro de él. Bien, es un, eh, está compuesto no solo de tejido duro, sino de tejido también blando. Y no podemos obviar mencionar, a menos a grandes rasgos, lo que sería la parte de anatomía, es decir, el conocimiento al menos a grandes rasgos de lo que compone, de qué está compuesto el cuerpo humano, para poder entender después los mecanismos de dolor. Así que es lo que vamos a ir mencionando ahora, digamos, de una manera a grosso modo. Sin embargo, en el curso lo vamos a ver ya un poquito más detallado. Bien, a ver, ahí está. Uno de los principales componentes del cuerpo humano, a nivel de tejido blando, de estructura sólida blanda, parece que son términos que se contradicen, pero en realidad no. Cuando hablamos de estructuras sólidas dentro del cuerpo humano, nos estamos refiriendo tanto a huesos como también tendones, ligamentos, músculos y cartílago. Bien, cuando hablamos de estructuras sólidas que ejercen una fuerza interna dentro del cuerpo, estamos mencionando todas esas estructuras. Bien, hoy día, o en estos momentos, vamos a hablar un poquito de los ligamentos. Como su propio nombre lo dice, ¿cuál es su función? A ver, participen libremente. ¿Cuál creen ustedes que es la función del ligamento? A ver, Movimiento, eh, movimiento. ya, sí, también tiene una implicancia en el movimiento. Básicamente, su función también se concentra en ligar, es decir, en mantener juntas las piezas óseas para evitar que se separen, ¿ya? Entonces, digamos, cada, cada hueso, cada hueso del cuerpo humano
está ligado a otro a través del ligamento, ¿ya? Salvo los huesos fusionados, aquellos huesos que han consolidado durante el crecimiento, por ejemplo, los huesos del cráneo, y después durante su formación a nivel de sacro y a nivel de coxis. Todos los demás entre sí se unen a través de ¿qué? Del ligamento, ¿ya? Por lo tanto, los ligamentos tienen cierta composición que permiten cierta flexibilidad. Bien, estamos hablando de elastina y también tiene colágeno, por ejemplo, lo cual va a ser, el colágeno va a ser que la elasticidad del ligamento tenga un tope, ¿bien? De tal forma de que, por ejemplo, si nosotros hacemos un movimiento del cuerpo humano, por ejemplo, yo levanto mi brazo, yo voy a encontrar que ese movimiento tiene un rango, es decir, tiene un inicio y tiene un final. Y ese tope en el rango del movimiento, ese límite, me lo da ¿quién? El ligamento. ¿Ya? Los ligamentos tienen la función no solamente de ligar, no solamente de unir, no solamente de permitir cierta flexibilidad, sino también su otra función es evitar que el movimiento tenga o pase su límite natural. ¿Bien? De tal forma de que eso quiere decir de que esta estructura, hablando propiamente del ligamento, ejerce una resistencia. Tiene sus moléculas atómicas, están tan fuertemente unidas a nivel electromagnético que no permite que ante una fuerza de tracción, es decir, cuando yo lo jalo, lo estiro, se me separe mucho, se estire mucho. Y si se estira mucho, se va a producir ahí ¿qué cosa? Una lesión. ¿Bien? Entonces, a nivel de esta estructura interna, ligamento, que es, sí tiene cierto punto de flexibilidad, pero también me brinda el tope del rango, un límite a mi movimiento, yo también puedo generar daño. Para generar un daño ahí, tendría que haber una fuerza externa que sea superior a las fuerzas internas de ese ligamento. ¿Bien? Por lo tanto, por lo tanto, estaríamos hablando de un mecanismo de lesión de que, por ejemplo, un movimiento brusco, un golpe muy fuerte, em, por ejemplo, un esguince, los famosos esguinces de tobillo, ¿no? Imaginen, la articulación del tobillo, toda zona articular de unión de hueso con hueso tiene ligamentos. Imagínense una persona que está caminando, pues, pisa un hueco y ¡pum! Se dobló el pie. Va a haber daño a nivel de qué estructura? También, de aquí, ligamentos. O por ejemplo, personas que van pues al gimnasio, hacen deporte y exceden un rango de movimiento normal y natural, también me van a hacer daño aquí, a nivel ligamentoso. ¿Bien? Un accidente, un impacto, una caída también, una luxación, por ejemplo, cuando la articulación sale de su lugar. Ya sea subluxación, cuando sale y vuelve a entrar, como en los casos de los esguinces, o ya propiamente dicho una luxación, pues cuando la articulación sale y se queda afuera. Entonces, ahí va a haber un daño a nivel de esta estructura. Bien, porque la función es es unir, darle unión a las piezas óseas y también darle estabilidad a la pieza, a la articulación. Junto con las otras estructuras le dan estabilidad. Por eso cuando ustedes, por ejemplo, levantan el brazo, lo levantan de manera estable. No se le va para un costado y luego para el otro, no. ¿Ya? Eso es gracias también a la función del ligamento, de los ligamentos. ¿Bien? Entonces, en todas las articulaciones del cuerpo, unión de hueso con hueso, tenemos estas estructuras. Por ejemplo, en las manos las tenemos, en las articulaciones chiquititas, ¿no es cierto? Las tenemos. A nivel vertebral, por ejemplo, también. A nivel de cráneo, también. En la planta de los pies tenemos ligamentos grandes ahí.
fuertes. El ligamento tiene que ser estable, ¿bien? A nivel de cadera también, porque la cadera es una articulación altamente móvil, como por ejemplo también la del hombro. El hombro también es una articulación altamente móvil, sinovial, ¿bien? A nivel de rodilla también, por ejemplo, en la imagen ustedes pueden ver, no sé si se ve la flechita de mi mouse, ya, aquí, ven diferentes tipos de ligamentos, ¿no es cierto? Los cruzados, el interno y el externo. Bien, lo ven ustedes en esta disposición, por ejemplo, porque a nivel de rodilla, la rodilla es una articulación llamada pues en bisagra, ¿no? O sea, tiene solamente dos tipos de movimientos, flexión y extensión. Cuando la rodilla, por algún mecanismo de biomecánico, es decir, por algún movimiento que está fuera de la flexión y la extensión, por ejemplo, supongamos que una persona juega fútbol y sus zapatillas se enganchan en el gras, en el gras artificial, y él hace un cambio de dirección y el pie no acompaña la dirección del movimiento. Entonces, a este nivel se podría generar una rotación. Y esa rotación, como no es un movimiento propio de la rodilla, genera daño a nivel de ligamentos. Por ejemplo, es un mecanismo de lesión. Bien, ahora vamos a ver también en el curso que vamos a notar en este curso que hay otras formas de lesión. La lesión no siempre es intempestiva, no siempre es de golpe. También hay mecanismos de lesión por estrés mecánico. Es decir, cuando tú ejerces impactos sobre estas estructuras blandas repetitivos y entonces también se genera una respuesta de dolor. Bien, cuando hablamos de dolor, chicos, estamos hablando no de un problema en sí mismo, sino de la consecuencia de otro problema subyacente, o original, mejor dicho. Bien, hay un punto en el que se está originando algún problema y la señal que el cuerpo, como responde el cuerpo, es emitiendo dolor para que tú dejes de hacer lo que te está causando ese dolor. Ya el dolor no es la causa, el dolor es una consecuencia, es un signo. Yo tengo que ir ok, hay dolor, hay un signo, es una alarma del cuerpo. Yo tengo que ir al origen de ese dolor. Bien, yo tengo que ir al origen de ese dolor. Bien, entonces en cuestión de ligamentos vemos nosotros que hay grandes ligamentos por todos lados del cuerpo donde se unen huesos. Bien, esa es su función. Unir, dar estabilidad, bueno, y también proteger. De alguna forma protege de que los huesos se separen, de las luxaciones, ¿no? Entonces también brinda, hasta cierto punto, protección. A ver, bien, vamos a ver aquí, a ver. Ya. Otra estructura de la que estamos hablando es de la estructura, de las estructuras internas blandas, eh, es los tendones, ¿bien? A nivel tendinoso. El tendón es una estructura también elástica, pero que tiene una función principal y es unirme el músculo, ¿a dónde? Al hueso, ¿ya? Al hueso. El músculo no se va a unir al hueso de manera directa, ¿ya? De manera directa. Necesita formar hacia sus extremos una estructura más sólida, más resistente, más grande, digamos, a nivel de volúmenes, más sólida, ¿ya? ¿Por qué? Porque a través del tendón va a jalar al hueso para formar la palanca del movimiento, ¿ya? Entonces los tendones no pueden ser débiles, de por sí su composición es fuerte. Yo tendría que ejercer una fuerza muy grande, para romper ese tendón. O en su defecto, tendría que generarle mucho estrés repetitivo para que se me inflame, se me dañe, comience a haber microdesgarros y después una rotura parcial o total. ¿Bien? Entonces, mm, quiero mencionar aquí una, una característica de estas.
de tanto ligamento como en el tendón. Y también músculo, y esto también va para el músculo. Y también indirectamente para el cartílago, ¿ya? El cuerpo humano constantemente vence resistencias externas. Bien, cuando tú te pones de pie, te levantas de tu cama, te pones de pie, ya estás venciendo la acción de qué? De la gravedad, por ejemplo. ¿No es cierto? Si tú haces deporte, también, porque en los deportes hay saltos, corres, entonces haces movimientos que constantemente están venciendo la acción de la gravedad. A ese nivel, como es tan automático en nosotros, no lo percibimos, no lo percibimos de esa manera, porque ya es automático, nosotros lo hacemos sin que nos cueste algún esfuerzo. Eso quiere decir que tenemos una fuerza muscular necesaria para la sobrevivencia, para la supervivencia, ¿no? Que venza la acción de la gravedad. Fuera de eso, de esa presión que se ejerce sobre el cuerpo humano, que es la gravedad, hay otras fuerzas que generan carga también en el cuerpo humano. Por ejemplo, en los deportes se ve mucho esto, ¿cierto? Si tú sales a correr, generas carga, generas impacto. Y las estructuras internas, llámese músculo, tendones, ligamentos, cartílago y también a veces, muchas veces el mismo hueso, tiende a deformarse. ¿Ya? Cuando hablamos de que tiende a deformarse, no estamos hablando de que este, pues vas a ser amorfo, ¿no? Sino que se va a estirar o se va a contraer. Esa acción de contraerse, de estirarse, bien, o de expandirse, como el caso de los cartílagos, cuando soportan carga, se le llama deformidad, o sea, se deforman, bien, o sea, pierden su forma, modifican su forma momentáneamente hasta que la carga se retira. Bien, imagínense que ustedes, pues, no sé, practican algún deporte X. Entonces, el músculo y las otras estructuras están en constante contracción y relajación, contracción y relajación. Si levantas pesas, también estás poniendo cargas de peso sobre ti, sobre tu cuerpo. Entonces, los músculos, tendones, ligamentos hasta cierto punto y cartílago van a modificar su forma mientras dure estas cargas externas, estas fuerzas externas. Cuando cesa esa carga y esas fuerzas, estas estructuras vuelven a su forma, a su tamaño, a su longitud natural. ¿Bien? Entonces, si yo le doy mucha carga repetitiva, 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 y encima tengo una mala técnica de ejecución del movimiento, voy a hacer que esas estructuras blandas comiencen a acumular estrés. Y cuando ese estrés se vuelve crónico, va a producir daño también. Y en caso de tendón, es bien fácil lesionar un tendón. ¿Ya? No solamente lo puede lesionar pues, movimientos repetitivos, sino también, por ejemplo, por mala postura. Bien. Los tendones tienen la función de darle también estabilidad al cuerpo humano. El- eh, Cuando hay una mala postura, por ejemplo, personas que andan pues muy jorobadas, por decirlo así, o están pues hacia un costado cargando una mochila y se desvían hacia un lado. Por ejemplo, ellos hacen mucha tensión en cierta musculatura que en otra. Entonces, están generando tensión mecánica sobre estas estructuras, sobre tendón y músculo. No se pueden separar. Bien, a la contracción muscular se va a valer de los tendones para jalar la pieza ósea y producir el movimiento. Bien. Por lo tanto, como hemos mencionado, los tendones tienen que ser fuertes. Y, por ejemplo, cuando se inflama un tendón, estamos hablando ya de las famosas tendinopatías, ¿no? Las famosas tendinitis, por ejemplo, ¿no? Incluye también desgarro en sus grados, etcétera, ¿ya? Entonces, el cuerpo humano tiene, pues, grandes tendones que permiten la palanca del movimiento. Bien. Antes de pasar a lo que es el dolor, ¿ya? Aquí, músculo. No hemos hablado del músculo. Vamos a hablar solamente de grandes rasgos, ¿ya? A nivel muscular, a nivel muscular.
este, vamos a notar que el músculo tiene cierta forma, cierta dirección. ¿Gracias a qué? A sus fibras, ¿ya? A sus fibras. La composición de sus fibras, si yo corto el músculo y lo veo por dentro, voy a ver que tiene también filamentos. Y si corto esos filamentos, tienen microfilamentos. Y por lo general, eh, muchos de ellos tienen tienen su estructura es helicoidal. Por lo tanto, genera resistencia a la tracción, es decir, a los estiramientos. ¿Ya? Esto le va a permitir al músculo ser contráctil. Bien. El músculo tiene ciertas funciones dentro del cuerpo humano. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser? A ver, digamos, ustedes mencionen así, lancen las ideas. Nos equivocamos, nos equivocamos. Acá podemos equivocarnos, ¿ya? Afuera ya no. Acá sí. Así que lancen sus ideas. Quienes quieran participar son libres, ¿ya? ¿Cuáles creen ustedes que son las principales funciones del músculo? A ver, ¿nadie? Láncenlas. Ya, menciono una, ¿ya? Menciono una. A ver, función eh, estabilizadora. ¿Cómo es que el músculo le da estabilidad al movimiento, por ejemplo? Cuando, por ejemplo, le da balance, ¿no es cierto? El músculo, un músculo bien, digamos, un músculo fuerte, un músculo con un tono normal, natural, me va a permitir que yo haga un movimiento limpio, ¿no es cierto? Limpio, sin temblores en el segmento que yo muevo, ¿no es cierto? Pero un músculo débil, por ejemplo, ¿ustedes creen que será estable? No, no es estable. Evidentemente que no. Evidentemente que no. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que este, la musculatura débil es un factor de riesgo. ¿Para qué? Para una lesión muscular, por ejemplo, ¿no? Para generar lesiones ahí que me produzcan dolor, ¿ya? Bien, otra función, a ver, que ustedes crean que puede tener el músculo. Protege los órganos. Muy bien. Protege órganos internos. Protege órganos internos. Excelente. ¿De qué manera protege el músculo a los órganos internos? Bueno, no es tan difícil, esto es simple y sencillo. El músculo, al ser contráctil, es decir, al ser elástico, tiene una función protectora. ¿Cómo se da su función protectora? Cuando recibe impactos, golpes. Bien, generalmente va por ahí. ¿Ya? Al momento de generarse un impacto sobre el cuerpo, l- los músculos me van a disipar la energía del impacto a través de sus fibras. ¿Ya? A través de sus fibras. ¿Eso qué quiere decir? De que la fuerza externa, es decir, estamos hablando ya de masa y velocidad, que cuando se acerca un cuerpo que tiene un peso y a la vez tiene una masa y va a cierta velocidad y genera el impacto, eso se puede traducir como que como energía. Bien, la energía impacta sobre el cuerpo y el músculo va a absorber esa energía y me la va a distribuir hasta donde pueda, hasta donde su capacidad le permita para evitar un daño mayor en órganos internos. ¿Bien? Por lo tanto, es común, por ejemplo, que cuando la persona recibe un golpe, un impacto en ciertas zonas, ese golpe se irradie y cuando después de algunos días queda un dolor residual, ese dolor se expande hacia ciertas áreas en las que pues no tenían nada que ver, ¿no? Digamos, se golpeó el hombro y el dolor se le fue hasta el cuello, por ejemplo. ¿No? Y lo mismo sucede con el estrés repetitivo, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en la articulación temporomandibular, ¿no es cierto? Las famosas ATM, ¿ya? Este, bien.
A ver, un ratito. Chicos, cuando participen, no sé por qué no puedo ver los mensajes aquí por el chat. Mejor prendan su micrófono y me hablan. ¿Ya? Veo que, están escribiendo, pero no puedo ver los mensajes por aquí. Entonces, mejor prendan sus micrófonos y hablan y participan. Bien, seguimos. Este, ya, entonces, por ejemplo, en la articulación temporomandibular, cuando hay un estrés mecánico ahí que me inflama esos ligamentos pequeños, el dolor se irradia y puede, por ejemplo, por cadena muscular, inflamarme y tensionarme la musculatura del cuello, por ejemplo, y viceversa. ¿Bien? Entonces, cuando estamos hablando ya nosotros de la energía que el músculo resuelve, lo absorbe y lo irradia para intentar disipar la fuerza, entonces ahí también se me pueden producir interferencias, es decir, dolor. Va a producir inflamación, va a producir espasmo, puede producir contractura, ¿no es cierto? Y eso va a generar dolor también. Bien, a nivel muscular también se genera el dolor por esas vías. También puede, por ejemplo, a nivel muscular, yo puedo atrofiar la musculatura. ¿Cómo? ¿Cómo podría yo atrofiar la musculatura de un músculo? Por ejemplo, cuando hay mala postura. Vamos a imaginarnos un caso, ¿ya? Imagínense, a ver, un jorobadito. Ya, un hipersifótico se le llama eso, ¿no? Vamos a ver que un hipersifótico, una persona que está constantemente jorobada o que tiene la cabeza adelantada, proyectada hacia adelante, por ejemplo, o que está mucho tiempo con el celular ahí, con la cabeza abajo. Atención a los que somos padres, a los hijos, y hay que controlarles esa postura, ¿ya? Ellos, por ejemplo, cuando una persona adopta esa postura, va a tener musculatura que está distendida, o sea, está eh, estirada, y otra musculatura en otra zona que está corta, que se acorta. Bien. En este caso, por ejemplo, una persona que tiene joroba, que está en mala postura, ¿cuál sería la musculatura que está estirada constantemente? La musculatura de la espalda, pues. Por eso es que la persona está con los hombros hacia adelante, la cabeza hacia abajo, proyectada. Entonces, toda la musculatura de la espalda, al estar distendida, al estar estirada y no vuelve a su posición original, a su longitud original, entonces va a comenzar a hacer inflamación primero. Se va a inflamar, va a producir dolor. Te va a avisar de que esa postura no está bien, pero la persona a veces no lo sabe reconocer. Dice, bueno, me duele la espalda, pero no sé, pues, ¿por qué será, no? Y no, quizás no está siendo consciente de que está en una mala postura. Bien, entonces, el cuerpo te va a avisar. Entonces, se va a inflamar la musculatura. Luego, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a atrofiarse. Va a perder su capacidad contráctil. Entonces, es como que tú agarras un elástico, ahorita agarras un elástico y lo estiras y lo dejas estirado, pues ponte una semana. A ver, suéltalo a ver si se va a volver a regresar igual. No, ya pierde su capacidad de contraerse, su capacidad contráctil. Entonces, va a producir dolor, va a producir después atrofia, y ahí van a producirse también calcificaciones, y esas calcificaciones me van a producir contractura muscular, se va a fibrosar. Bien, por lo tanto, a veces llegan pacientes con musculatura rígida, dura, como si tocaras tú ahorita tu mesa, ¿no? Una madera ahí. Bien, entonces también vamos a ver cómo se abordan esos pacientes, por ejemplo, con técnicas de liberación miofacial, que está dentro del curso. ¿Ya? Antes de esto también, cuando la musculatura comienza a inflamarse, se van a generar puntos de dolor, llamados puntos gatillos. ¿Ya? Puntos gatillos. Vamos a aprender cómo tratar los puntos gatillos, cómo resolver los puntos gatillos. Bien. Tenemos algunas técnicas, como por ejemplo, a nivel de masoterapia, la famosa, la técnica de compresión, con los dedos, codo, etcétera, o también técnicas como la punción seca, por ejemplo, muy eficiente para puntos gatillo, pero tiene que reunir ciertas condiciones en las que yo voy a usarla, ¿no? No voy a usarla cuando la persona, por ejemplo, tiene musculatura atrofiada y rígida. Bien, tiene que tener cierta condición a nivel muscular para yo poder entrar con mi aguja ahí.
Bien, eso lo vamos a ver ya después con más detalle. Entonces, el músculo también tiene esa función. Bien, también le da forma al cuerpo, forma armónica al cuerpo. Si no, seríamos deformes, pues, ¿no? Cuando hay rotura o desgarro muscular, por ejemplo, vamos a notar que la zona donde está el desgarro, si el desgarro ha sido fuerte, se deforma, bien, se abulta, etcétera, ¿no? Se retrae. Bien. Ok, seguimos entonces. Ok, ¿qué es el dolor? Vamos a ver, ¿qué cosa es? Perdón. ¿Qué es el dolor? Bien. El dolor, eh, ya, creo que se ha hecho una línea ahí, pero bueno, ya. El dolor es una señal perdón, el sistema nervioso. Bien, aquí ya vamos a hablar del sistema nervioso. ¿Para qué? Para indicar que algo no está bien. Bien, este tiene que ser desagradable, pues, ¿no? Si no, tú no vas a detener el mecanismo de la lesión. Bien, puede sentir como un pinchazo, como un hormigueo, una punzada, sensación de quemazón, molestia. Bien, aunque cada persona va a sentir, pues, el dolor quizá de forma distinta. Algunos lo pueden sentir más, otros menos, o no pueden tener más tolerancia en el umbral del dolor, ¿no? En la resistencia al dolor. Bien, entonces, el dolor nos puede ayudar a saber, nos va a indicar que hay un problema que tenemos que resolver. Ya, imagínense, pues, si nadie sintiera dolor nunca, pues cualquier lesión sería, pues, nociva para nosotros, ¿no? Había un daño, pues, más estructural. Por ejemplo, a nivel de, a ver, el hueso. ¿El hueso duele? ¿El dolor se podría generar a nivel de hueso? ¿Qué dicen ustedes? No, porque Por el ahora. hueso no tiene nervio, Muy no bien. tiene sensibilidad. No tienes. No hay, Sí. no hay nivel, Excelente. no hay Muy dolor bien. en esto. Muy bien. No hay dolor en hueso. Pero sin embargo, cuando yo me rompo un hueso, sí me va a doler, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Dónde está? Entonces, las terminaciones nerviosas, es cierto, no llega al hueso, pero ¿a dónde llega? A una membrana que lo recubre, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esa membrana? Se llama Periósteo. periósteo. Muy bien, periósteo. Entonces, como las terminaciones nerviosas me llegan ahí, cualquier daño a esa membrana va a generar dolor, ¿ya? Y todas las estructuras tienen una membrana que lo recubre, a donde llegan las terminaciones nerviosas, ¿ya? Por ejemplo, a nivel del corazón se llama pericardio, ¿no? Pericardio. Y así, en hueso periósteo, ¿no? Y así en las otras estructuras también hay membranas que recubren a las estructuras a donde llega la inervación del sistema nervioso. ¿Eh? A ver aquí. Ya. Bien. Hablar del dolor también, pues, es hablar de tipos de dolor, ¿no es cierto? Vamos a mencionar solamente algunos, ¿ya? Por ejemplo, el dolor de origen nociceptivo, ¿ya? Es el resultado de qué? De una lesión en los tejidos. ¿Como qué? Por ejemplo, un corte, ¿no es cierto? Un estímulo. Por ejemplo, si yo pongo mi mano al fuego, los nociceptores, que son los receptores del dolor, van a detectar el estímulo y van a hacer que yo detenga o deje de hacer lo que está produciendo el dolor, ¿ya? Entonces, eh, a nivel de nociceptores podemos dividirlo en dolor somático, por ejemplo, cuando se localiza a nivel de piel, músculo, articulaciones, o dolor visceral, que vendría de órganos internos, ¿no es cierto? Si hay un daño en un órgano interno, también voy a sentir dolor, evidentemente. Bien, pero hablando de lo que nos toca a nosotros, estaríamos enfocándonos en los dolores a niveles somáticos. ¿Ya? Somáticos. Indirectamente también vamos a tratar dolores viscerales. Por ejemplo, ¿qué pasa si a nivel vertebral hay una raíz que está comprimida, por ejemplo, ¿no es cierto? Una raíz nerviosa que por segmento me inerva ciertos órganos del cuerpo. Al yo resolver ahí el problema, voy a también resolver el problema en el segmento que me aqueja, que donde está inervando, ¿no es cierto? Donde está el dolor. ¿Ya? De esa manera también
se puede considerar. Bien. ¿Qué más? Hablar del dolor también es hablar del cerebro. Bien. El cerebro tiene una particularidad, tiene una habilidad que es plástico. Bien. El cerebro se amolda de acuerdo a los estímulos que recibe. No solamente a nivel de estímulos de fuerzas externas, por ejemplo, aquello que me causa dolor o que me causa, pues, todo lo que tenga que ver con impactos, etcétera, ¿no? Sino también a nivel emocional, por ejemplo, ¿no es cierto? A nivel de estímulos emocionales. El cerebro va a registrar una memoria en su sistema nervioso, en la parte que es involuntaria, es decir, del sistema nervioso autónomo vegetativo. Ya vamos a hablar de eso también. Bien. Entonces, gracias a esa neuroplasticidad, eso se configura de esa manera el cerebro por sus circuitos neuronales, y aquí estamos hablando de electricidad. Entonces podría llevar a que el dolor persista incluso cuando ya el estímulo se ha ido. Bien, es decir, que puede que el dolor se vuelva cíclico, cíclico por memoria, cíclico por memoria. Bien, entonces es un circuito que hay que resolver también ahí. Eso, por ejemplo, lo vamos a ver en terapia neural. Bien, ¿cómo es que yo puedo ayudar a reducir las interferencias o estos fenómenos cíclicos de dolor? Mm. Ahí está. Miren, por ejemplo, ustedes ahí. El cerebro, bueno, tiene también una particularidad que te puede amplificar el dolor. Bien, el dolor crónico, sobre todo no agudo, sino crónico, puede llevar a cambios neuroplásticos. El cerebro se adapta y va a fortalecer las vías del dolor. Por lo tanto, van a haber áreas del cuerpo, podrían haber áreas del cuerpo que siguen estando sensibles y produciendo dolor. Bien, normalmente pues no habría esos estímulos, no serían dolorosos esos estímulos, pero como el sistema nervioso todavía está hiperexcitado, recibe los estímulos y lo traduce como todavía dolor. Bien, entonces tendríamos nosotros que desadaptar esa memoria, hacerle un shock eléctrico ahí para que esas zonas se reinicien, por decirlo así. Haya un reinicio y el cuerpo me encuentre otra vía a través de cual pueda hacer el pase de estímulos eléctricos normales sin que encuentre esas interferencias de dolor. ¿Bien? Ahí está. Entonces, vamos a notar, por ejemplo, esto pasa también por ejemplo, con los problemas posturales, ¿ah? Esto es bien común. Por ejemplo, una persona que desarrolla curvaturas de la espalda, se adapta. El cuerpo se va a adaptar, las otras curvas de la espalda se va a adaptar y el cerebro va a registrar una propiocepción alterada también. Va a tratar de normalizar esas desviaciones. ¿Bien? Por ejemplo, eh, llegó un paciente una vez que vino con una rotación, o sea, miraba de costado, ¿no? La cabeza rotada hacia su lado derecho, ¿no? Cuando se le trató, se le hizo la rehabilitación. Cada sesión él salía pues derechito, ¿no? Mirando de frente. Pero al rato otra vez estaba mirando para el costado. Entonces nosotros le preguntamos, ¿y por qué miras otra vez siempre para el costado si nosotros te dejamos bien? Es que cuando yo miro de frente, veo chueco, dice él. Cuando miro de costado ya giro la cabeza y veo derecho, es decir, veo bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? El cerebro, ¿qué pasó? Se adaptó a la mala postura. De tal forma que cuando uno quiere reconfigurarlo, tiende a volver nuevamente a la configuración alterada. Bien, eso también se da aquí, a nivel eléctrico. A nivel eléctrico, ¿bien? Hablar de niveles eléctricos, vamos a ver aquí, bueno, ya lo vamos a mencionar igual. Seguimos avanzando, ¿ya? Vamos a ver que la electricidad del cuerpo se puede medir, ¿bien? Porque es electricidad propiamente dicha.
Bien. Dolor neuropático. ¿Qué cosa es el dolor neuropático, por ejemplo? Es causado por un daño en las vías nerviosas, ya sea a nivel periférico, o sea, a niveles de las extremidades más alejadas del cerebro, o a nivel también cercanas al cerebro. Bien. Es, por ejemplo, cuando ya hay un daño a nivel por ejemplo, estructural, ¿no? De médula espinal, etcétera. ¿Ya? Neuropático. Y el dolor mixto, es decir, combina características del dolor nociceptivo y el dolor neuropático, como por ejemplo, ¿qué? El dolor de la cabeza, ¿no es cierto? O cuando la persona sufre, pues, no, es cortevista, no ve bien, y eso va a generar también dolor de cabeza, por ejemplo. ¿Bien? Hay migrañas que obedecen a este tipo de estímulo, de mecanismo de dolor, o hay otras también que sí es a nivel estructural, por ejemplo, cuando las contracturas muscular escalan hacia la cabeza, hacia el cráneo, e irradian el dolor hacia arriba. Entonces, también estamos hablando ahí de otro tipo de origen del dolor. ¿Bien? Bueno, ya que estamos mencionando todo esto, el proceso del dolor involucra también una serie de pasos desde la estimulación inicial hasta la propiocepción final, es decir, desde el estímulo hasta la interpretación a nivel de cerebro. ¿Ya? Entonces, eh, hablamos ya de términos un poquito más técnicos, pero vamos a tratar de hablar lo más sencillo posible, ¿ya? Nosotros vamos a ver que tenemos receptores que recepcionan o son sensibles a los estímulos que podrían generarte un daño. Y ahí estamos hablando de qué, de nociceptores, así se llaman este tipo de receptores especializados. ¿Ya? ¿Qué me van a detectar? Estímulos como calor, presión, bueno, o también estímulos de sustancias químicas, ¿no es cierto? Tú echas ácido en la mano, pues vas a sentir dolor, ¿no? Y también, por ejemplo, señales eléctricas, ¿no? A ver, mete el dedo en la corriente, a ver. Ya, vas a sentirlo gracias a que a los nociceptores. ¿Bien? Entonces, esos estímulos van a viajar a través de ciertas fibras nerviosas. ¿Hacia dónde? Primero hacia la médula espinal que está en la columna y de ahí hacia el cerebro. ¿Bien? Hay diferentes tipos de fibra, como las rápidas, que transmiten el dolor agudo, es decir, llega más rápida la señal. Y también, bueno, hay otro tipo de fibras más lentas que transmiten el dolor crónico, ¿no es cierto? Que es más difuso. ¿Bien? No llegan por las mismas vías. Ahora, el dolor puede ser modificado en varios puntos del sistema nervioso. Bien, en la médula espinal, las neuronas pueden amplificar o disminuir la señal del dolor mediante sistemas de retroalimentación. Entonces, yo con mis técnicas para el manejo del dolor, voy a poder crear una, un tope, un límite o una, digamos, interferencia, por decirlo así, en el paso de esa retroalimentación del dolor. Bien, ahí está la percepción, por ejemplo. Un- una señal del dolor es procesada por diversas áreas cerebrales, por ejemplo. Bien, estamos hablando ya de tálamo, etcétera, ¿no? Entonces, estas áreas del cerebro interpretan los estímulos y dicen, ok, duele, déjalo de hacer, ¿no? Duele, déjate. Si tú estás con la mano al fuego, quitas la mano, pues. O por ejemplo, pero ¿qué pasa cuando tienes una mala postura, por ejemplo? Tú sabes que te duele y todo, pero no eres consciente de que de repente tienes que corregir tu postura. O por ejemplo, comienzas a sentir dolor en ciertas partes articulares y no te estás dando cuenta de que ahí está habiendo un daño por algún movimiento repetitivo a nivel de estructura blanda, por ejemplo. Bien. Entonces, a estos estímulos de ida y de vuelta, cuando yo le abro una compuerta de escape, entonces voy a poder controlar el dolor. Ya, las vías de escape vienen a ser las técnicas que yo uso para controlarlo. ¿Ya? A eso se le llama teoría de la compuerta. Eso vamos a verlo más en detalle en el curso. ¿Bien? Ok. Ahora, eh,
vamos a ver que también a nivel de sensibilización tenemos una sensibilización periférica y central. ¿Bien? Es decir, que a nivel periférico, la mayor sensibilidad de los nociceptores ante una lesión es mayor. Es decir, lo que hace que incluso estímulos suaves se perciban como muy dolorosos. ¿Bien? A nivel central, bueno, ocurre que la médula espinal, a nivel de médula espinal y cerebro. ¿Bien? Ahí pues puede haber un aumento de la excitabilidad neuronal, lo que lleva a que las señales dolorosas sean percibidas con mayor intensidad, incluso sin un estímulo externo. Bien. Bien. Hablar del dolor agudo, del dolor, perdón, es hablar también de dos tipos de dolor. Pero antes de aquí, yo quiero hacer, más o menos, quiero notar un poquito más acerca de las señales eléctricas del cerebro. Bien. Para que el estímulo del cerebro a la periferia o de la periferia hacia el cerebro, ese estímulo eléctrico pase de neurona a neurona, es decir, por toda la red eléctrica, tiene que haber, pues, no tiene que haber interferencias, tiene que ser una red limpia. Bien, este impulso nervioso a nivel de neurona tiene que tener ciertas características a nivel neuronal para que el impulso pase de manera limpia, ¿ya? Y es decir, en la neurona tiene que reunir ciertas condiciones a nivel eléctrico, tiene carga eléctrica para permitirme la conducción de los impulsos nerviosos. Bien, aquí estamos hablando, y eso se puede medir, estamos hablando de cuánto, de entre 40 y 60 milivoltios. Bien, entre 40 y 60 milivoltios es lo que requiere la neurona a nivel eléctrico para permitir el funcionamiento de cambio de polaridad para que el impulso nervioso viaje a través de ella. ¿Ya? Eso vamos a verlo un poquito más adelante. Bien, ok, hasta aquí vamos a terminar de ver esto de aquí, del olor agudo y el olor crónico, y luego a las 12 vamos a tener un break. ¿Ya? Vamos a tener un break y luego continuamos con la segunda parte. Bien. A nivel de dolor, estamos hablando de dos etapas del dolor. Bien, dos etapas del dolor. El dolor, en sus primeras etapas, es decir, ni bien producida la lesión, inmediatamente después de la lesión, se considera que atraviesa una fase aguda del dolor. Es decir, eh, que la reacción que va a tener en tu cuerpo en las primeras etapas del dolor va a tener una función protectora. Bien, está asociada a una lesión reciente. Bien, esta etapa va a durar, va a ser temporal. Bien, y si no ha sido tan grande el mecanismo de la lesión, el cuerpo solo lo supera. Bien. Entonces, supongamos que tú has sufrido un golpe, pues. Ya has sufrido un golpe. Los 3 primeros días aproximadamente se consideran que el dolor es agudo. Bien. O sea, inmediatamente al golpe, por ejemplo, van a haber unas ciertas respuestas fisiológicas del cuerpo. Por ejemplo, ¿qué? ¿Cuáles? Va a haber edema, va a aumentar ¿cierto? Va a haber inflamación, em, va a haber aumento de calor en la zona, va a haber vasodilatación, etcétera. Entonces, va a haber un aumento del dolor durante, y eso va a durar un tiempo. ¿Cuánto? Entre comillas, entre 40, 48 y 72 horas se considera que esa fase es aguda. Bien. Si no ha sido muy nocivo el estímulo, entonces, después de ese tiempo, solo pasa. Bien. Pero cuando ya el estímulo es mayor, es más agresivo, entonces el dolor va a pasar a una segunda etapa, ¿bien? Y es la etapa crónica, crónica. Entonces va a durar más allá del tiempo después de las 48 o 72 horas, ¿no? Ya va a durar más, va a estar más perpetuado en el tiempo, ¿bien? Esperando pues a que el cuerpo resuelva la lesión, pero en realidad si todavía se mantienen los estímulos y las cargas, ese dolor va a seguir, ¿bien? Va a seguir. Entonces, pues habría que analizar cuáles son las causas que me está manteniendo el dolor crónico ahí y ver si es que el estímulo ya cesó
Posiblemente sea todavía porque el sistema nervioso ha quedado alterado. Y también vamos a ver otra técnica, como por ejemplo la terapia neural, que es la aplicación de un suero fisiológico combinado con otras sustancias que me va a permitir a mí reiniciar, reconfigurar a nivel del sistema nervioso también. Bien, ok. Aquí estamos hablando ya del sistema nervioso autónomo. Bien, antes de seguir con esto, vamos al break. Bien, tienen 10 minutos para levantarse, estirar las piernas y luego venimos a la segunda parte. Bien, continuamos luego a las 11:10, nos vemos de regreso. Buenos días, estudiantes. Recuerden que ya pueden ir solicitando su certificado físico 45 soles y el certificado virtual 30 soles. Cualquiera de los certificados incluye su grabación de la clase y el PDF. Cualquier consulta se les está enviando el número de WhatsApp para que se puedan comunicar. Igual en breve se les estará enviando por el chat del Zoom un formulario para que ustedes lo puedan rellenar. Gracias. Profesor, Muchísimas gracias. Sí, pero Bien, todo fuerte, claro. ya, gracias. Seguimos entonces, ¿ya? Bien, estamos hablando nosotros entonces de el sistema nervioso y la recepción, la interpretación de los estímulos del dolor. ¿Bien? Ok, cuando nosotros aquí ya estamos hablando a ese nivel, tenemos que referirnos nosotros a la parte del sistema nervioso que controla funciones involuntarias del cuerpo. Bien, y estamos hablando ya del sistema nervioso autónomo o vegetativo. Bien, eh, esta área del sistema nervioso va a regular qué cosa, funciones involuntarias del cuerpo humano, como cuáles, por ejemplo. ¿Cuáles? Por ejemplo, los latidos del corazón. ¿Son voluntarios? Yo puedo decir, no, bueno, hoy día no voy a pausar pues, los latidos de mi corazón un par de horas, ¿no? No puedo hacer eso, ¿no? No. Está regulado está regulado por esta área del sistema nervioso y es involuntario. No está bajo mi control. ¿Qué otra parte, por ejemplo? ¿Qué otros movimientos son involuntarios, por ejemplo? Los movimientos intestinales también, la motilidad intestinal también es un movimiento automático. Bien, entonces, también está involucrado en la respuesta al dolor. Bien, y aquí ya estamos hablando de una división del mismo. El sistema simpático, por ejemplo, y parasimpático. Bien, cuando tú, por ejemplo, recibes un estímulo potencialmente agresivo, vamos a llamarlo así, imagínate que estás, a ver, por una calle, ¿ya? Estás caminando por la calle, es tarde, es de noche, y la calle está sola, pues solitaria. Y ves por ahí que vienen dos personas de dudosa reputación, ¿no? Aparentemente te van a querer robar. ¿Qué respuesta automática genera tu cuerpo? A ver, si alguno ha pasado por esto, y se hace la idea, más o menos, ¿qué creen ustedes que pasaría? En tu cuerpo, ¿ah? ¿Cómo reaccionaría tu cuerpo? Y se están acercando a ti, ¿no? Vienen justo hacia donde estás tú. Hay miedo, una respuesta de aceleración cardíaca, más irrigación sanguínea. Así es, así, efectivamente. Va a haber una respuesta del cuerpo humano, ya sea para enfrentar o huir. ¿Bien?
O sea, va a haber Ya una se descarga de explica. adrenalina, por ejemplo, que me va a producir todas esas respuestas fisiológicas, ¿no es cierto? ¿No? Un latido cardíaco más fuerte, una Quisiera respiración calmar más rápida. Disculpen, son ¿alguien está hablando? ¿Quiere, 50 quiere participar? urinaria. Ah, ya. Bueno, sus micrófonos, por favor, salvo que quieran participar, apáguenlos. Cuando quieran participar, lo prenden, ¿ya? Bien, entonces, entonces el cuerpo humano va a tener reacciones a nivel musculoesquelético también. Bien, tu piel se va a poner más tensa, perdón, a nivel muscular, la piel se va a erizar. ¿Por qué? Pues porque tu cuerpo o va a enfrentar o va a huir. Bien, entonces cuando pasa todo esto y cesa el estímulo agresivo, viene la otra parte del sistema nervioso, que es el sistema nervioso parasimpático, ¿ya? Que es aquel que relaja, que se relaja. ¿Viste? Todos estos cambios se reducen y desaparecen. Bien, pero imagínense ustedes, imagínense que una persona constantemente reciba estímulos, estímulos de este tipo, por ejemplo, de miedo, de tensión. ¿Se conoce, perdón? Eh, por favor, ¿quién es Sí, Rosario me López acuerdo. Yauri? Rosario A López ver, Yauri, tu micrófono está prendido, por favor. buenos días. Buenos días. Apaga tu micrófono, por favor. Cuando quieras participar, lo prendes, no hay problema. A ver, no sé si puedo silenciarlo yo. Bueno. Por favor, sus micrófonos. Bien, sus micrófonos, por favor. Rosario López Yauri está con el micrófono prendido. Bien, seguimos entonces, ¿bien? Entonces, imagínense ustedes que la persona constantemente recibe estímulos de este tipo a nivel psicológico, como la depresión, la ansiedad, etcétera, ¿ya? Son factores psicológicos que también generan una alteración de este sistema nervioso vegetativo y por lo tanto se traduce en dolor físico, ¿bien? ¿Por qué? Porque también va a producir reacciones a nivel de órganos del cuerpo y estas funciones se pueden trastornar, ¿bien? Pueden alterar su función. Ahí está. Miren ustedes, la famosa neurona, la célula neurológica por excelencia, ¿ya? La neurona. La neurona, para que el impulso nervioso pase a través de ellas, necesita hacer una conexión. Se llama sinapsis. Jorge Mendoza, se escucha tu audio. Profesor, buenas tardes. Buenas Disculpe, tardes. Sí, eh, ¿podría, no sé, silenciarlos o sacarlos de la reunión? Porque si no están prestando atención, nos están interrumpiendo a los que sí estamos escuchando. yo creo que sí, Eloy. Un ratito, no sé cómo puedo silenciarlos. Acá está, silenciar a todos. Ya, ya, ahora sí. Si ustedes desean, pueden activar su propio audio. No hay problema, ya está arreglado el problema. Gracias, Eloy. A ver, a ver. Un ratito. Ya, seguimos. Ya, ok. Entonces, vean ustedes allí, por ejemplo, es una representación de la neurona. ¿Ya? Toda la neurona se conectan a otras entre sí para permitir el impulso nervioso, el paso del impulso nervioso. ¿Bien? Ahora, para que se pueda permitir el paso a este impulso, ¿ya? A ver, creo que no. No sé por qué no puedo silenciar a... Ya. Bueno, continuamos, ¿ya? Bien, seguimos. Ya. Lo que estábamos hablando, ¿no? Justamente, ya. Para que las neuronas
puedan permitirme el paso de del impulso eléctrico, tiene que reunir ciertas características. Una de ellas es que me tiene que cambiar la polaridad de la membrana. ¿Bien? Me tiene que cambiar la polaridad. Es decir, que tiene que dejar entrar ciertos iones que están afuera de la célula y tiene que expulsar ciertos iones de adentro también. Entonces permite el intercambio iónico para permitirme el impulso nervioso y luego cuando pasa el impulso nervioso vuelve a regresar, a expulsar lo que entró y a dejar entrar lo que salió, por decirlo así. ¿Ya? Ahí está. Miren ustedes allí. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Miren ustedes, para que esto sea posible, para el funcionamiento de este intercambio a nivel iónico, necesita una carga eléctrica mínima cada neurona. Y esto se puede medir, como le mencioné, ¿no es cierto? Necesita entre 40 a 60 milivoltios para que me permita este intercambio de iones. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, cuando la neurona me cambia la polaridad, se va a producir que los iones de afuera, de sodio, van a entrar rápidamente al interior de la célula nerviosa y eso se llama despolarización. ¿Ya? Es decir, entra sodio a la célula nerviosa, pero también de adentro tiene que expulsar iones de potasio. Entonces, permite ese intercambio y eso se llama repolarización. ¿Ya? Se despolariza primero porque entra sodio, iones de sodio, y luego se repolariza cuando expulsa iones de potasio. Cuando el estímulo eléctrico pasa a través de ella, este intercambio tiene que regresar otra vez. Por lo tanto, va a expulsar de adentro 3 iones de sodio y va a hacer que ingrese 2 iones de potasio para mantener el equilibrio iónico en reposo. De tal forma de que cuando vuelva a pasar otro impulso nervioso, vuelve a hacer el mismo proceso, lo deja pasar y la neurona regresa a su estado original, eléctrico. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que a veces, por ciertos estímulos de afuera, agresivos, estímulos como el ejemplo que yo le mencioné, ¿no? O ya sea un proceso de estrés repetitivo, de cargas repetitivas que generan dolor, inflamación, cicatrices cuando ha habido cortes, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Van a generar una interferencia en el paso de ese impulso eléctrico. Por lo tanto, esta bombita, esta bomba de sodio-potasio que está en cada neurona, no va a funcionar bien. Se va a despolarizar, pero no se va a repolarizar. ¿Bien? Ese es el problema a nivel del sistema nervioso, de impulsos nerviosos, de célula nerviosa. Bien. Entonces, con técnicas como por ejemplo la terapia neural, yo voy a poder darle un shock eléctrico para que esa interferencia, esos 40-60 milivoltios que están interferidos ahí, la red eléctrica se reinicie a ese nivel. Le doy un shock. ¿Y qué hago? Repolarizo nuevamente las células para que nuevamente el impulso nervioso me pase con normalidad. Bien, eso se ve se hace con la terapia neural, ¿ya? Si bien es cierto, la terapia neural usa lidocaína o procaína, que es un anestésico, mi finalidad no va a ser anestesiar la zona, sino que lo voy a combinar con otra sustancia llamada bicarbonato de sodio, que es alcalino, para yo generar un shock eléctrico a nivel celular. Entonces, de tal forma que inyecto la sustancia y me hace una reconexión o una repolarización y por lo tanto después una reconexión para el libre paso de impulsos nerviosos. Y de esta forma, el dolor, cuando ha sido cíclico y tiene memoria, que mencionamos al comienzo, que el dolor, a pesar que ya no hay estímulo, todavía duele, porque ha tenido una memoria cíclica. Entonces, con mi terapia neural, por ejemplo, yo desaparezco esa memoria cíclica, reinicio la memoria a nivel del sistema nervioso vegetativo. También tenemos que hablar, ya dejando de lado el sistema nervioso,
Hablar también de a nivel muscular, a nivel de tejido blando, también se me van a producir, ¿qué cosa? Puntos gatillos, ¿ya? Los puntos, famosos puntos gatillos. Son zonas débiles del músculo y que son muy sensibles a la palpación, ¿ya? Que por lo general pues, se forman en músculos que mantienen nuestra postura, ¿no? Cuando hablábamos de que la persona desarrolla mala postura y va a generar dolor en ciertos puntos específicos, de esos puntos estamos hablando aquí, ¿ya? Puntos gatillos. Bien, se originan cuando la musculatura queda permanente contraída, se contrae tanto y no permite la relajación. Por lo tanto, el flujo sanguíneo a ese nivel también va a disminuir, ¿ya? Entonces, no va a permitir una correcta nutrición, ni tampoco va a permitir que se lleven las sustancias de desecho en esa zona afectada. ¿Qué va a pasar con eso? Que el dolor se va a irradiar y se va a extender, ¿ya? También se pueden producir cuando, por el contrario, hay musculatura que comienza a atrofiarse también, pierde su capacidad contráctil, por lo tanto hay inflamación de ciertas partes, ¿ya? Entonces, ¿qué me podrían producir, por ejemplo, los puntos gatillos, ¿no? ¿Cómo se originan, más o menos? Bueno, hay múltiples factores, ¿no es cierto? Desde un movimiento en frío, una corriente fría de aire, con el cuerpo caliente, etcétera. O, por ejemplo, también pues un movimiento repetitivo, constante, cuando el cuerpo no esté preparado para soportar esa carga, ¿no? Es muy común en personas que tienen trabajos, por ejemplo, muy manuales, ¿no? Donde están pues constantemente que empiezan a trabajar, por ejemplo, o uno que no tiene la costumbre y de repente se le ocurrió, pues, no sé, armar un mueble o algo y comienza con el destornillador a darle vuelta, vuelta, va a generar cargas que no está preparado, porque no está acostumbrado a hacer eso. ¿Ve? Eh, ¿Qué más? A ver, mantener, cuando la musculatura tú la mantienes larga también durante mucho tiempo, o una posición acortada también. Bien, lo que justo hablábamos, mencionábamos hace poco, ¿no? Acabo de decirles ahorita. A ver, ¿me escuchan? Disculpen. Veo que en el chat dicen que no se escucha. Sí, bien claro, Que te profesor. escuches, se te Se escucha. escucha, profe. Ok, gracias, gracias. Ok, seguimos. Bien, entonces cuando yo mantengo el músculo en fatiga crónica, es fatiga constante, también voy a generar puntos gatillos. Y esto es bien común cuando ustedes reciben pacientes y le dicen, mira, me duele mucho el cuello, creo que estoy durmiendo mal, mucho tiempo estoy trabajando en la computadora, etcétera. Ya, entonces ahí ustedes palpan, a la palpación van a ver que hay zonas en las que sí, sí, ahí me duele, dice, ahí me duele, ahí me duele. Pero cuando me aplastas, te dicen ellos así, ¿no? Siento que duele, pero me alivia, le dicen ellos, ¿no? Ah, ahí está, esos son puntos gatillos, ¿ya? Son puntos gatillos. Bueno, pues un golpe también puede generar un punto gatillo, una inyección, pues mal puesta también, ¿no? Generan ahí una inflamación a nivel miofacial, ¿ya? Cuando hablamos de fascia, ya estamos hablando de estructuras internas que permiten el deslizamiento entre segmentos internos, ¿ya? Los músculos tienen fascia, están envueltos en fascia, sus fibras también, y así, ¿no es cierto? Los órganos también van a producir, cuando se producen movimientos internos, se produzcan con un deslizamiento correcto, ¿ya? Entonces tiene que haber también ciertas condiciones de hidratación, de flujo sanguíneo, para que esa fascia se nutra, ¿ya? Si no, también puede que al yo atrofiar musculatura, al no haber un deslizamiento correcto, comience a generar también por la inflamación adherencias, ¿bien? Y ahí es donde vengo yo con mi masaje de liberación o mis técnicas de liberación miofacial, ¿ya? Para levantar esa fascia. Ustedes habrán visto o habrán también tenido ustedes pacientes con una musculatura, un tono muscular muy duro, muy, muy rígido, rígido. Tocan la espalda y es como una piedra, ¿no? Ya, ahí está eso atrofiado, ya, prácticamente. La persona ya llega ahí, cuando llegas en ese estado a buscarte, pues ya muchos piensan que se lo vas a resolver rápido, ¿no? Entonces, no, pues eso tiene un proceso en el cual, de varias sesiones, en las cuales yo voy a intentar, o voy a con mis técnicas, voy a resolver el problema, voy a comenzar a resolverlo parte por parte, según el estado que me venga el paciente, ¿no? No voy a aplicar todas las técnicas en la primera sesión, como ya sé hacer esto, lo aplico todo. No, no es así. Ya no es así. Bien.
Bien, vamos a ver qué técnicas terapéuticas para el tratamiento del dolor vamos a usar o vamos a aprender o a reforzar los que ya sabemos en el curso, ¿ya? ¿Cuáles son esas técnicas para yo poder controlar el dolor tanto a nivel eléctrico del cuerpo, a nivel del sistema nervioso o a nivel musculoesquelético también? Muscular, esquelético, a nivel de tejido blando, tejido blando. Bien. El masaje terapéutico. Sí, se tiene que hacer masaje, señores. Fisio que no hace masaje, fisio que debería, creo que se equivocó de profesión, ¿ya? Todo fisioterapeuta, por muy ducho o muy experto que crea ser, o muy preparado que pueda ser, tiene que hacer algo tan básico como el masaje. No se puede desligar, ¿bien? Claro, cuando la condición lo amerita, ¿no? Obviamente. Pero si estamos hablando ya de estos puntos ya de dolor, puntos gatillos, problemas a nivel muscular esquelético, tienes que hacer el masaje, no, no puedes quitarlo solamente porque no muchos dicen, ah, yo no soy masajista, ¿no? No, está bien, pues. Pero ¿qué? El masaje tiene un fundamento clínico, un fundamento científico, ¿bien? Y parte de los masajes, de las técnicas de masajes, y bueno, la liberación miofascial es uno de ellos, ¿ya? Vamos a ver también que el cuerpo humano, tiene receptores que responden al tacto, por ejemplo, responden a la presión. Entonces yo con mi masaje, a la temperatura también. Cuando yo hago mi masaje terapéutico, voy a buscar efectos fisiológicos en el cuerpo humano, ¿ya? Los masajes no están ahí de adorno, ¿ya? Sino voy a buscar yo efectos fisiológicos. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser efectos fisiológicos del masaje? Si quieren participar, prenden su micrófono y luego participan y lo apagan, ya no lo vayan a dejar prendido. Uno de ellos, por ejemplo, es buscar la relajación muscular cuando hay tensión. ¿Qué más voy a buscar? ¿Qué otro efecto tiene el masaje? Por ejemplo, otro efecto fisiológico del masaje. Sedación. ¿Qué más? Liberación de puntos de tensión, por ejemplo, también. Entonces yo tengo que valerme de todas estas técnicas para con un buen control del dolor, un buen manejo del dolor. Ya, esta es una de ellas, el masaje terapéutico. Hay varios tipos de masaje, aunque al final uno lo va a aplicar de acuerdo a la necesidad del paciente, ¿no es cierto? Por ejemplo, también uno ya se ayuda hay otro tipo de técnicas que ya incluyen aparatos, por ejemplo, las ventosas, ¿no es cierto? La caña de bambú, pero bueno, eso no lo vamos a ver específicamente en el curso, pero sí lo que nos implica para el control del dolor, ¿ya? Sí, ese tipo de técnicas de masaje. Ahí está, es una técnica manual. ¿Ya? Con las manos, algo que tú estés pues trabajando en una unidad de que, no sé, pues hospitalaria en la que tienes que estar con guantes, pero por lo general después el masaje es con la mano, el tacto de piel con piel, ¿ya? ¿Qué va a usar el masaje? Movimientos y presiones sobre los tejidos blandos del cuerpo, llámese músculo, llámese tendón y más profundo también a nivel ligamentario, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Aliviar el dolor, reducir la tensión muscular. Y también voy a buscar qué cosa, mejorar la circulación. Recuerden que, por ejemplo, en los puntos gatillo, reduce la circulación también. Por lo tanto, no hay una buena limpieza, desintoxicación de esa zona a la inflamación. Entonces, yo con la técnica del masaje, sí voy a ayudar a aumentar la circulación, a atraer la circulación en esa zona, por ejemplo. Y voy a promover, dejar que el cuerpo humano resuelva a partir de ahí. ¿Cómo lo va a resolver? Bueno, va a producir relajación. ¿Eh? Entonces, esto se aplica para tratar diversas áreas musculoesqueléticas. Ya, vamos a ver también que, pues, a nivel de muscular no se emplea quizá necesariamente la misma técnica para a nivel de tendón, por ejemplo, ¿no? A nivel tendinoso, el masaje es un poco más agresivo, porque lo que voy a buscar yo es inflamar nuevamente el tendón que está crónicamente ahí inflamado para que hacer que el cuerpo lo resuelva solo otra vez. ¿Eh? Entonces ahí usamos una técnica llamada masaje transversal profundo, el Siriax, ¿no? Famoso Siriax, ¿ya? O también a base de presión, o sea, solamente
a base de compresión. Ya. Haces la presión fuerte ahí en el punto de gatillo del nivel de tendón, del dolor, ahí fuerte, no mueves, simplemente lo dejas ahí y sueltas. Y así. Ya si el paciente te tolera más, ya haces la presión y comienzas a mover transversalmente, por ejemplo. ¿Es doloroso? Sí. ¿Es incómodo? También. Al paciente se le tiene que informar, pues decir, mire señor, vamos a hacer esto, le va a doler, pero esto va a ser efectivo para el tratamiento que usted tiene. ¿Bien? ¿Qué vamos a buscar también? Pues mejorar el bienestar general del paciente. ¿Ya? Otra de las técnicas, la famosa punción seca. ¿Ya? Punción seca. También es una buena técnica para resolver qué cosa? Puntos gatillo. ¿Ya? Generalmente tienen una buena efectividad en la resolución de este problema. ¿Ya? Digamos que con la terapia física podemos tener un avance del 30% en la sesión de efectividad para el punto gatillo, mientras que con la terapia física, perdón, con la punción seca, este umbral aumenta un 70% aproximadamente de efectividad. ¿Ya? Pero no lo voy a aplicar, pues, cuando a mí se me da la gana, sino que tengo que yo reunir ciertos requisitos del paciente para yo aplicarlo, ¿ya? Para yo aplicarlo. Por ejemplo, por ejemplo, si viene el paciente en un estado agudo del dolor, ¿le haré punción seca? Agudo del dolor estamos hablando en las primeras 48 o 72 horas de producida la lesión. ¿Sería responsable hacerle punción seca ahí, en esa fase? Corriendo. Mm. ¿Ah, sí? Carmen Ruiz, a ver, Ah, explíqueme. ya. Qué bueno. No, ¿no es cierto? En fase aguda del dolor, no, yo no debería ¿Quién ganó? hacerlo. ¿El grupo de Mateo? Carmen Ruiz, tu micrófono está abierto y se Ah, escucha ya. fuerte. Mañana juega la final. Ay, ya. Creo que voy a tener que silenciar de nuevo. Vamos a ver. Un Ganó subiendo a Trujillo. Ya. Quedan por hacer. ratito. Ya, seguimos. Entonces decíamos que mm, tiene que reunir el paciente ciertos requisitos para yo aplicar las técnicas que vamos a aprender. ¿Ya? No se aplica todo en todos. ¿Ya? No se aplica todo en todos en cualquier momento que a mí se me ocurre. ¿No? Ahí tiene que haber razones. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué es la punción seca? Es el empleo de un estímulo mecánico, como que la aguja, las agujas, ¿ya? De acupuntura, ¿ya? Con esas agujas se trabaja. ¿Ya? Sí, se puede tratar como un agente físico. ¿Ya? ¿Para qué? Para tratar el síndrome de dolor miofacial o los puntos gatillo. ¿Ya? También a través de ellas puedo hacer una técnica que es la electropunción. ¿Ya? Es decir, que yo voy a usar otros agentes físicos que me generan corriente, electricidad, para yo generar un bloqueo de las sustancias del dolor, de los ya internas. A través de aquí también yo conecto ahí mi TENS, mi equipo de control del dolor, hago el paso de la corriente y también voy a generar un efecto analgésico a niveles más profundos, ¿ya? Entonces también puedo usarla para hacer electropunción, que también se va a aprender en el curso, ¿ya? Cómo hacer una punción seca, a qué nivel tienes que ir, qué es lo que tienes que esperar, en qué momento la tienes que usar y en qué momento no la tienes que usar, etcétera. Bien. Entonces, esto, como su propio nombre lo dice, pues no emplea ningún agente químico, son aceite, no, esto va directamente seco al cuerpo. Ya ubicas el punto gatillo, haces el pliegue, entras con tu aguja y vas a buscar el punto, el ángulo donde está el punto gatillo y comienzas a punzar ahí y lo más probable es que genere espasmo muscular como una respuesta a la liberación. Bien, ahí está, miren ustedes, vean ustedes la imagen ahí, sería una representación de lo que sería un punto gatillo, un punto del dolor. Entras ahí con tu aguja de punción seca y comienzas a hacer la punción. Ya, entras y sales. Bien, la idea es decir, desactivar los síntomas, pues que te estás produciendo el punto gatillo. Bien,
Entonces ahí voy a ver de repente que generan contracciones como una respuesta a la liberación del punto gatillo. La gente lo llama pues revienta el punto, revienta la contractura, dice, ¿no? Pero bueno, solamente es una respuesta fisiológica normal, ¿ya? Es un reflejo de un tejido contraído y que ahí van a haber unos cambios bioquímicos que va a permitir que mejore pues la irrigación sanguínea, etcétera. Bien, y ese tejido, ese punto, sane. Bien. Ahora, los puntos, esto es común, por ejemplo, cuando hay pacientes, en caso, tengo un paciente, por ejemplo, que es muy contracturado crónico, es un contracturado crónico del lado izquierdo de la espalda, ¿ya? Va hacia el brazo también. Por el tríceps, por toda esa zona viene toda la cronicidad de la contractura. Es fácil palparlas. ¿Cómo empezó él? Por ejemplo, cuando tuvo una rotura del tendón del bíceps del otro lado del cuerpo, del lado derecho, ¿ya? Lo operaron, le pusieron un perno y toda la carga de las actividades lo llevó al lado izquierdo. Y eso lo ha llevado a tener ser un contracturado de años. ¿Bien? Entonces comenzamos con las técnicas primero menos invasivas y luego, como vemos que llegó a un tope en el que no avanzaba más, comenzamos con las técnicas ya más invasivas, como la electropunción y la punción seca. Con la punción seca le ha ido muy bien. La espalda casi está controlada, solamente falta un poco más la parte del brazo, pero le ha ido muy, muy bien. Le ha ido bastante bien. Ya, entonces, básicamente, el cuerpo va a resolver el problema, pero hay que darle un estímulo y la punción seca es un buen estímulo para la resolución. ¿Qué más? Ah, ahí está. Liberación miofascial. También es otra técnica que se va a reforzar o se va a aprender en el curso si es que hay alguien que no lo maneja. ¿Ya? Es una técnica incómoda, sí, incómoda, porque lo que voy a buscar yo, ¿qué cosa es? Despegar, elevar. ¿Qué cosa? Las fascias musculares. Despegar la piel para la fascia superficial. Y si voy más adentro también, intentar hacerlo con la fascia profunda, ¿ya? Entonces, esto se aplica, por ejemplo, en personas que son muy rígidas, que la espalda la tienen bien duras. Tú quieres incluso tocar el omóplato, no puedes ni siquiera ingresar, ni siquiera puedes hacer que sobresalgan las escápulas, porque tienen tan pegadas las escápulas por la mala postura que ya esa musculatura se ha atrofiado, ¿no? Entonces, esto viene bien. ¿Cómo lo hago? Bueno, ahí lo vamos a hacer, ¿ya? También, pues, hay otras maniobras ahí que se van a ver en el curso, ¿ya? Esto se hace sin aceite. No vayan a hacerlo esto con aceite, porque lo que yo voy a buscar es hacer pliegues e ir avanzando para ir despegando. Si yo uso el aceite, pues resbalo, no voy a poder hacer una liberación miofascial efectiva. Lo mismo, por ejemplo, que cuando se hace el drenaje linfático, ¿no? Para reducción de edema, se hace sin aceite, sin cremas, porque no voy a hacer un deslizamiento sobre la piel, sino una tracción de la piel, ¿ya? Por lo tanto, esta técnica también se va a tocar ahí. ¿Qué más? A ver, ahí está. Miren ustedes ahí. Es una técnica de evaluación y tratamiento tridimensional, es decir, que yo con eso voy a ver también, darme una idea de cuán pegada está la piel, de qué estructuras podrían estar comprometidas hacia adentro también. ¿Bien? ¿En qué estado está la musculatura? Entonces son movimientos y presiones sostenidas en todo el sistema de la fascia. ¿Bien? ¿Para qué? Para eliminar sus restricciones. ¿Ya? Ahora, esto también va acompañado de otras técnicas que sí se aplican en una sola sesión. Por ejemplo, los stretchings, ¿no? Las maniobras de estiramiento también. Eso también lo vamos a ver, también cómo hacer, por ejemplo, un estiramiento cervical, un estiramiento dorsal, lumbar, eh, y así con otros segmentos del cuerpo. ¿Ya? Entonces, la liberación miofascial es también efectiva para yo tratar el dolor a nivel muscular, ¿ya? A nivel muscular o también a nivel de tendón, bueno, estructuras blandas, pues en general, ¿no? Y miofascial no es tanto tendones, es más músculo, pero con presión sostenida sí puedo también tratar tendón. ¿Qué más? Justo lo que hablaba. ¿Qué es eso? Estiramientos musculares, ¿ya? Estiramientos musculares. ¿Para qué voy a hacer un estiramiento muscular yo? A ver.
¿Qué voy a buscar yo con mi estiramiento muscular? ¿Y por qué necesitaría hacer estiramientos? ¿Cuál es la razón? Bueno, como su propio nombre lo dice, voy a tratar de devolverle la longitud normal, natural, a segmentos acortados. ¿Ya? A segmentos acortados. ¿Por qué? Porque los segmentos cortos, un músculo que está corto, no funciona bien. ¿Ya? No funciona bien. Si yo corto, agarro un músculo, allá, está mandando por el chat, ¿no? Estirar es para relajar o alguna preparación previa. Ya, el estiramiento es más para relajar después de la lesión, después de una práctica deportiva o una actividad física, ¿ya? No estiren mucho antes de, ¿ya? Me van a reducir la carga óptima el soporte de carga óptima si ustedes estiran antes. Si hacen mucho estiramiento antes, no, el músculo lo que va a hacer es reducir su capacidad de carga. Lo que sí tienen que hacer antes de es calentar, ¿ya? Calentamiento. Eso sí viene antes de la práctica de lo que van a hacer, ya sea deporte o sea alguna actividad física. Sí, calentamiento. El estiramiento viene después, ¿ya? Después ahí sí se estiran. Salvo que me han ido a levantar pesas. Pues si han ido a levantar pesas, van a esperar unas 6 horas, más o menos, para hacer los estiramientos, ¿ya? Salvo por eso, después los estiramientos van después. Pero si hablamos de patologías, yo voy a estirar cuando encuentro un segmento corto, ¿ya? Cuando encuentro poco rango de movimiento, poco rango articular. Cuando la persona pierde el rango articular, va a generar atrofia muscular y esa atrofia va a generar dolor. También va a ocasionar otros signos. Por ejemplo, puede que sufra mucho de calambres, mucho calambre, calambres seguidos. Y si tú evalúas rango articular es corto. Entonces, claro, pues cómo no va a tener calambres si no se está moviendo en su rango normal. Ese músculo está perdiendo capacidad contráctil. Entonces ese paciente pues, va a estar propenso no solo a los calambres, sino que en algún momento hasta puede romperse las fibras musculares, por ejemplo. ¿Ya? Otra pregunta que me hacen aquí es, profesor, ¿y la acupuntura también ayuda si por alguna razón en el punto gatillo no se pudiera? Ah, ya, sí ayuda, sí ayuda. Sobre todo en zonas en las que uno no puede hacer punción porque son zonas muy, muy, de poco tejido interno, ¿no? Por ejemplo, en la zona temporal de la cabeza, por ejemplo, ¿no? Por mucho que hagas un pliegue ahí, pues es corto, ¿no? No puedes entrar ahí constantemente. Entonces, ¿qué haces? Haces la punción, entras en la dirección y lo dejas ahí. Sí funciona. Ya, a mí me ha funcionado para el caso de migraña de un origen, pues, desconocido, neuropático, ¿ya? No, este, que no obedece a contracturas, pues, del cuello, etcétera. Ya, sí, sí ha funcionado. Sí ha funcionado. Ya solamente colocas la aguja y la dejas ahí. Pero por lo general en zonas más, voluminosas, ahí sí puedes hacer tranquilamente la punción seca. ¿Ya? Tranquilamente no va a pasar nada. Pero hay formas, las tienes que saber también cómo hacerlas, ¿no es cierto? La dirección de la aguja, la angulación, etcétera. ¿Ya? Para evitar causar daño al paciente, pues. Bien. Si van a hacer preguntas, chicos, normal, háblenme por el micro, ¿ah? Préndanlo, hagan la pregunta o participen y luego la pagan. No hay problema. Bien, ¿qué más? A ver, ya. Entonces, mis estiramientos, voy a darme cuenta yo que con los estiramientos, este, voy a resolver gran parte de los dolores. Por ejemplo, hay gente que viene con problema lumbar, ¿no? Me duele la cintura, dice. Ya, mucho tiempo trabajo parado, etcétera, ¿no? Me duele la cintura. Ok. A veces nos centramos solamente ahí, en la zona lumbar, y no evaluamos cómo están los rangos articulares de los miembros inferiores. Pero si ustedes comienzan a evaluar, a notar y evalúan a ver hasta dónde, a ver, levántame la pierna así como la que está en la imagen, ¿no? Y ustedes se le levantan manteniendo la rodilla recta, van a ver de repente que ni siquiera llega a 90 grados. Es decir, que está generando acortamiento muscular. Y por lo tanto, ese dolor difuso se va a ir está irradiando hacia la cintura. Entonces, el problema no está necesariamente en la zona lumbar. Puede que esté habiendo acortamiento a nivel de glúteo, isquiotibiales.
Y yo que tengo que hacer rotadores de la cadera, que son más profundos, más internos. Yo que tengo que hacer liberar con mis estiramientos toda esa zona. Y con eso resuelven el problema. Créanme, ni siquiera van a pasar muchas sesiones y lo resuelven. Si es que el problema viene por ahí. Ya el paciente siente alivio, dice, ok, ya mira, ya van ustedes viendo evolución en sus tratamientos. ¿Qué más a ver? Por ejemplo, en otra zona, cervical, es clásico. Hoy día acabo, antes de estar aquí en el curso, antes de iniciar con ustedes, atendí a una chica que viene como resultado de efecto latigazo, ¿no? O sea, choque de carro y latigó el cuello, ¿no? Ya, hoy te respondo tu pregunta del espolón calcáneo, ¿ya? Este, bien, entonces, ¿qué pasó? Que ella había, por el latigazo del choque, generó mucha tensión, muchísima tensión a nivel cervical, ¿ya? A la palpación, pues el cuello estaba, pues los escalenos, los trapecios que son los que llegan hacia el cuello, estaban duro, 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 duro. La presión no la toleraba mucho, así que comenzó suave, nada más, suave, ¿ya? Y tiene otros problemas también a nivel, ya se le ha afectado también hacia abajo en el cuerpo, entonces tiene debilidad muscular, no puede subir las escaleras, es un trabajo ya más complejo, ¿bien? Entonces, ¿qué hicimos con él, con ella, por ejemplo? Ya, no tolera mucho la presión, ok, entonces maniobras de Wilson, pues, estiramiento cervical en diferentes ángulos, ¿bien? Para las personas que tienen proyección cervical, cuello desplazado hacia adelante. ¿Ya? Muchos se enfocan, por ejemplo, en resolverme solamente la parte del dolor en la zona posterior, hablando ya de músculos de atrás, ¿no es cierto? Del cuello, pues. Trapecio superior, escalenos, etcétera. ¿Ya? Y pocos le prestan atención al músculo anterior, al músculo que te está jalando la cabeza para adelante, que se acortó. ¿Cuál es ese músculo? El esternocleidomastoideo. Entonces, junto con tu tratamiento atrás, en la parte de la zona cervical, tú tendrías que combinarlo, por ejemplo, con un estiramiento correcto del esternocleidomastoideo, de los esternocleidos. Entonces, con eso vas a resolver también musculatura corta, ¿ya? Sí, vamos a poner más imágenes para guiarnos, pero eso va a ser ya en el transcurso del curso, donde vamos a ver sesiones por sesiones, ya más ejemplificado, ¿ya? Incluso vamos a hacer ahí, entre nosotros vamos a practicar también, ¿ya? Bien, en respuesta a la pregunta, si la punción seca funciona en caso de un paciente con espolón calcáneo, ya. Sí y no. Ya. ¿Cuándo sí? Cuando ya comprometido, o sea, ya comprometido a nivel muscular o tendinoso y hay una inflamación a ese nivel. ¿Ya? Ahí, a ese nivel sí, pero que vaya el espolón, ¿qué cosa es? Es o por desgaste o por mala fijación del calcio, genera picos, genera em, desniveles que forman puntitas ahí que cuando tú pisas duele. Ya, entonces, eh, si te inflama musculatura, claro que sirve, pero a nivel óseo no. ¿Ya? A nivel óseo no. Bien, seguimos. Consulta, profesor. Sí, dime. Quiere decir que solo vamos a tratar la punción seca con problemas de mialgia, más no cuando se nos presente de pronto un paciente con problemas de artralgia. ¿Sí? A nivel articular ya no hay nada que hacer en este caso. O si No, podemos liberar no, presión. no. A nivel articular, mientras no sea una estructura blanda, sino, por ejemplo, hasta tú al hablar de artralgia me estás hablando de daños, problemas a nivel de cartílago, estructuras internas de la articulación, ¿cierto? Sí, correcto. Ya, ahí no, la punción seca no se aplica ahí. Ya, ahí es otro tipo de tratamiento, ya de más a la índole de la fisioterapia, propiamente dicha en lo que es fortalecimiento, se aplica otro tipo de abordaje, ¿no? Ya estaríamos abordando con otro tipo de agentes físicos y ahí mucho movimiento, mucho fortalecimiento para las partes de artralgia, ¿ya? Todo lo que es artralgia, estas técnicas, o sea, ya estamos hablando de parte esquelética, ¿no? No tanto muscular, o tejido blando, sino a nivel de tejido duro. Entonces ahí ya se aborda de otra forma, ¿ya? Ahí algunos hacen infiltración, pero a nosotros no nos corresponde hacer infiltración.
Ya, eso lo hacen los médicos. Ya, los doctores, ellos son los que hacen infiltraciones, pues. Ahí sí te pueden infiltrar, entran a la articulación, infiltran y listo. ¿Ya? La terapia neural no es una infiltración propiamente dicha. Entonces, se aplica, a nosotros nos corresponde ver muscular, tendinoso, ligamentoso. Y hasta cierto punto, reforzar para que la parte ósea encuentre un equilibrio y reduzca la presión a ese nivel. ¿Bien? Profesor, una pregunta Sí. sobre lo que estaba explicando del dolor cervical por el latigazo de la joven. ¿Después Ya. de cuánto tiempo se nota presenta el dolor? Porque, Ujú, bueno, quería saber el tiempo. De repente, si le han tomado ecografía en el momento del accidente y y no muestra otras complicaciones, solo se han ujú, basado para el lado nada más del accidente, que es la cabeza, el latigazo. ujú. Sí, bueno, ella sufrió el accidente en Estados Unidos. Ya hace como 4 meses atrás, o sea, no es reciente. ¿Ya? Entonces, allá se le sacó la prueba diagnóstica y no hubo compromiso de estructuras internas. Así que solamente fue que la musculatura recibió todo ese impacto y la distribuyó a través de todo donde pudo y quedó pues así, con toda esa parte, con toda la musculatura de la espalda, toda bien sensible, eh, muy sensible al tacto, quedó también ah, atrofiada por partes, débil. Entonces, sí, no es nuevo. Entonces, ya aquí conmigo ha llegado crónica, ¿no? Ha llegado El, crónica. Le pregunto porque Ujú. cuando sufrió un accidente vehicular Ujú. y la consecuencia fue el latigazo y le hicieron a un familiar una ecografía, radiografía Ya, y no tuvo otras complicaciones, pero después de un año ha presentado dolores en todo el cuerpo y justo en la cervical ya, también que no le permitía movilizarse. No sé, claro. no se sabe si era de ese accidente que pasado. No, sí, es posible. Sí, es posible. ¿Él llevó terapia? No he llevado terapia, pero después del accidente ha caído completamente su salud. Claro. Se desenvolvía muy bien, pero ahora no. Entonces, por ejemplo, cuando le piden pruebas de que no le creen que ese dolores después de un año haya sido por ese motivo, Ujú. porque está siguiendo todo una gestión, pruebas, ¿no? Le piden pruebas para demostrar a la fiscalía y todo. No, Ya, no le claro, claro. creen. Ya. No, pues es que si no hubo daño en estructuras internas, estamos hablando que eso el daño ha sido consecuencia de esa disipación de las fuerzas del impacto y eso ha ido generando que él haga otros problemas a nivel muscular generalmente, ¿no? Y ya generando atrofia y de repente ya no puede moverse con normalidad y esa compresión muscular también genera carga a estructuras más internas como a nivel vertebral, por ejemplo. ¿Ves? Y entonces ahí ya comienza a darse toda esta serie de consecuencias y sí, por lo general se ve después. Si es que no lleva terapia en su momento correcto, se ve después. Ya después sufren las consecuencias. Bien, migraña con punción seca, sí. Electropunción. Yo primero abordaría por la punción seca y la terapia neural. Me ha venido muy bien con eso. ¿Ya? Ya les contaré el caso en el curso de un paciente que vino aquí con una migraña de muchos años, casi 30 años de migraña. Y con estas dos combinaciones, más la manipulación vertebral, del dolor del 8 a 10 que tenía todos los días, quedó del 0 al 1 y luego desaparece. Bien. Es una muy buena combinación de técnicas, que también vamos a ver aquí la manipulación vertebral. A ver, preguntan también si la artritis de rodillas se puede... La artritis no, inflamaciones agudas no. Bien, estamos hablando ya de tejido, o sea, la punción seca va más para estructuras blandas. Hablamos de músculo, tendón, ¿ya? Ahí sí puedo aplicar mi punción seca. Pero en casos de reumatológicos, pues no, ahí se aborda de otra forma, ¿ya? Bien.
Ahí está. Terapia neural. La terapia neural. Lo que ya venimos hablando, ¿no es cierto? Mencionamos que la terapia neural, pues, se basa en la aplicación de un compuesto preparado para generar un shock eléctrico ahí y resolver el dolor cuando éste ha generado un ciclo a nivel del sistema nervioso. ¿Ya? Por ejemplo, a un paciente con migraña le viene muy bien la terapia neural. Se aplica en puntos que se llaman la corona de Cristo, por ejemplo, que vamos a aprenderlo ahí. ¿Ya? Se aplica en pápulas, en ciertos puntos, y el cuerpo lo absorbe, hace ese shock eléctrico y eso resuelve, y que le viene muy bien a los que tienen problemas de migraña, que no obedece a contracturas musculares escaladas el cráneo. ¿Ya? Y si viene por el otro lado, también puedes hacer punción seca ahí, a ese nivel también. ¿Ya? A nivel de concepto, bueno, ya lo mencionamos antes que con mi terapia neural yo voy a producir un shock eléctrico para reiniciar las interferencias a nivel del sistema nervioso. ¿Ya? ¿Qué condiciones me provocan la interferencia? Pues una cicatriz en un nivel periférico. Por ejemplo, hay gente que se le aplica, tiene dolor, por ejemplo, a nivel de cuello, se le aplica la terapia neural y de repente baja el dolor del cuello, pero comienza a haber un dolor en una cicatriz cercana. Es porque ahí está la interferencia y entonces se procede a hacer la terapia neural en la cicatriz. Eso se llama también, esos son puntos reflejos, ¿ya? Entonces sí, eso pasa, también es un medio de diagnóstico. ¿Qué más? Manipulaciones vertebrales. También vamos a tener una sesión de manipulación vertebral, la famosa quiropraxia. ¿Ya? ¿Cuándo sí aplicar, cuándo no aplicar y qué técnicas me pueden ayudar para yo hacer una descompresión de las tensiones a nivel de columna vertebral? Ya, vamos a ver que si hay presión, compresión a ese nivel, también me puede estar pinzando raíces nerviosas que me hacen un mal funcionamiento de algún órgano y me interfieren con el paso del impulso nervioso. Al hacer mi ajuste, resuelvo el problema. Genero descompresión y puedo yo tener un mejor no solo un alivio del dolor, sino también un mejor funcionamiento del segmento que me irradia esa raíz, por ejemplo. ¿Ya? También se usa para corrección postural, es una parte también, no es todo, pero sí es una parte. Y también hay contraindicaciones cuando yo no voy a usar. Ya, pero no se trata de que viene el paciente y comienza a sacarle conejo por todos lados. No, no es eso. La manipulación vertebral no se aplica así. La quiropraxia, por ejemplo. Con eso buscamos simplemente evitar el uso de fármacos, ¿no? Que no se vuelvan farmacodependientes. Entonces, junto con mis otras técnicas, yo puedo combinarlas para lograr un buen resultado. ¿Ya? Un buen resultado. Ya, y si tiene migraña de hace unos 20 años, pero a la vez se tiene hernias cervicales, ¿cuál sería el tratamiento? Ya, pues ahí es un tratamiento más largo. Ahí hay que ver si las hernias son recientes o son pues, tienen el mismo tiempo igual que pues 20 años atrás, en qué estado está, hay que analizar postura, hay que analizar estado muscular. Entonces, en base a eso ya se puede hacer establecer un plan de tratamiento, ¿ya? Si tiene hernia cervical, ¿por qué se produjo la hernia cervical? ¿Un accidente? Este, ¿Qué? ¿Cuál fue el mecanismo de la lesión? Y ver hasta qué punto todavía tienen los signos y los síntomas de esas hernias, ¿ya? De repente la hernia ya se solucionó, pero ha dejado secuelas a nivel muscular y eso se le va hacia la cabeza. Entonces, eso lo vamos a saber ya eh, en la, en la evaluación, ¿no es cierto? Que por de repente por las hernias y por la postura, para evitar el dolor, la postura antálgica, modificó la postura normal de su cuerpo, generó contractura muscular, estas contracturas escalaron a la cabeza y de la cabeza irradia el dolor. Pues entonces eso está siempre ahí, siempre ahí, siempre ahí. Y sí se puede controlar también. Si es así, pues con tu punción seca viene bien y tu corrección postural también. Yo no le haría ahí tracción, por ejemplo, manipulación vertebral, ¿no? Eh, pero sí trabajaríamos fortalecimiento, bueno, un equilibrio hacia la musculatura afectada y luego fortalecimiento de esa zona. Corrección postural también, ¿ya? Entonces,
Bien, la quiropraxia se enfoca a eso, ¿ya? Ahí está. Corrige cosas, subluxaciones, es decir, desalineaciones en la columna. Cuando la columna se desalinea, vamos a ver, por ejemplo, que en patologías como la escoliosis, no solamente se desalinea, sino también la vértebra tiende a rotar sobre su propio eje. También, también, ¿ya? Entonces, con mi manipulación yo puedo, sí, corregir. Buenas. ¿Bien? Buenas. Una consulta. Sí, Usted es fisioterapeuta, ¿cierto? O tecnólogo médico, ¿cierto? sí. Ya. Ujú. ¿Cómo, qué tanto es cierto el mito del que se habla en relación a la quiropraxia, Ya. en relación pues de que la manipulación de este tipo de articulaciones, etcétera, de diferentes segmentos, hace en realidad un desgaste, ¿no? En la zona articular. Este sonido que en muchas ocasiones cuando se realiza la intervención, pues es parte, ¿no? De lo que existe, pues, en las articulaciones, ¿no? Que se da por estos líquidos sinoviales, etcétera. Y no me acuerdo el nombre, cómo le llaman cuando suena la relación, no recuerdo. Bueno, Cavitación se llama. Ujú. perdóneme. Cavitación se llama eso. Ahí está, cavitación. Entonces, pero ¿qué de cierto hay? Porque, por ejemplo, yo siempre cuando hay alguien que me dice, oye, y sería bueno poder hacer la quiropraxia, yo le digo, bueno, pero yo he escuchado otra versión, he escuchado de que esto Ujú. desgasta en fisioterapeutas, ¿ah? Que Ujú. desgasta, que no es recomendable, etcétera. Entonces, ¿cómo poder juntar, ¿no? ¿Cómo poder aplicar de una manera correcta este tipo de información que se tiene por una parte y por otra parte, pues lo que usted está mencionando? Ya. Gracias. Ok. Gracias a ti. Bien, en realidad, eh, lo del desgaste a nivel articular, a nivel de hueso, no se da por la manipulación. Bien, hay otros factores que también desgastan, así no manipules, por ejemplo. Las cargas excesivas, la debilidad muscular, alteraciones posturales que acuñan a nivel articular, entonces genera una compresión y desgaste, por lo tanto, eso se llama fuerza de tracción, perdón, de compresión, ¿ya? Las fuerzas de compresión. Lo que hacemos con la manipulación es justamente lo contrario, es descomprimir y el sonido se da a nivel ligamentoso, ¿ya? Es decir, genera tanta tensión que tú genera acúmulo de gases y entonces cuando tú haces la cavitación, ese sonido que escuchas no es de hueso, ¿ah? Sonido se escucha a nivel de tejido blando, en este caso ligamento. Alivias la tensión de esas zonas, nada más. Ahora, junto con eso, debe haber un trabajo también después ya de corrección de aquello que está desalineando la columna en este caso, pues. Bien, entonces es una técnica para corregir, para aliviar tensión y luego con tu fisioterapia estabilizas las curvaturas que están produciendo esa desalineación en la columna vertebral. Ya hablando de quiropraxia, estamos hablando también, en este caso, columna vertebral, ¿ya? O sea, es un Entonces, trabajo integrado, ¿no? integrado, Con claro. la fisioterapia y la quiropraxia. Sí, claro, y es un boom. Ahorita es un boom. O sea, si Mm, tú lo sabes integrar, es un boom. ¿Ya? mm. Ahora, ¿por qué? Porque te trae buenos resultados y más rápidos. Ahora, aquí viene la otra parte, ¿ya? Este, no se le puede hacer a todas las personas que vienen contigo. ¿Ya? Tienen que reunir ciertos requisitos para yo poder hacer una manipulación libre, que no sea perjudicial para el paciente. Una de ellas, por ejemplo, es que no me tenga rigidez de movimiento en rango articular. Pero ¿qué pasa con los quiroprácticos comunes y corrientes? A ellos no les importa nada, pues. Ellos así vengan con restricción de articulación, te jalan, te doblan, te hacen, o sea, te hacen manipulaciones toscas. Y me ha tocado a mí resolver el problema de otros quiroprácticos que se lo hicieron así. Entonces, no es que se aplica a todos y con todos y todas las técnicas con todos, no. No, 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 no. Es preciso, ¿ya? Y solamente cuando me reúne ciertas características. Por ejemplo, si voy a manipular zona cervical, yo tengo que ver cómo fue el mecanismo de la lesión. Tengo que hacer ciertos test, por ejemplo, por ejemplo, el test de Klein, para darme cuenta de si tiene o no problemas de compresión a nivel de arteria cerebral, vertebral, perdón. Entonces, si tiene compresión a ese nivel y yo le hago una manipulación, el paciente le rompe la arteria y se muere.
y lo que ha pasado, ¿ya? Lo que ha pasado. Entonces, no, no, correctamente aplicado es una ayuda más bien. Es una técnica para ayudar a mi tratamiento integral con la fisioterapia. Espero haber respondido tu pregunta. Excelente, gracias, gracias. Gracias a ti. Me despeja muchas dudas que en realidad yo era muy, ¿cómo se le puede decir? Un poquito, em, tenía Reacio. sí, tenía como que mis estos con respecto a la quiropraxia, porque bueno, escuchaba una cosa, otra cosa, pero no tenía una información más exacta. Gracias por despejar la No, duda. gracias a ti por hacer la pregunta también. Bien, chicos, entonces también vamos a tener una sesión de esto, de manipulación vertebral, para que mostrar cómo es que se trabaja y cuál es cuándo sí y cuándo no. ¿Ya? Justo ayer me llegó una paciente de 18 años también bien encorvada, muy, muy, muy mala postura. Y a veces desde Klein dio positivo, entonces no le hice ningún tipo de manipulación cervical hasta que me descomprima esas arterias vertebrales. ¿Ya? Y también, por último, vamos a ver también a tocar reflexología podal, ¿ya? Que también cada vez más se está teniendo buenos resultados en lo que es control del dolor como una alternativa a la zona que voy a trabajar, ¿no es cierto? Trabajo una zona en el cuerpo y trabajo su punto reflejo que estaría visualizado ahí en en la planta de los pies, ¿ya? Ahí está, más o menos por ahí podría situar yo los puntos reflejos de cada órgano, ¿ya? O zona del cuerpo. Esto lo vamos a ver ya con más atención ya en el curso, ¿ya? Por lo pronto les agradezco bastante su asistencia. Conmigo ha sido todo por hoy y les van a mandar una encuesta que por favor yo les pido que la llenen. Tómense un minutito, lo llenan y listo, para que también reciban su certificado. ¿Ya? Hola, buenas tardes. Sí. Buenos días. Bueno, Tarde. Una consulta. sí. Mira, para recibir el certificado físico, ¿tendría que ir al mismo Cecatesis? Ahí sí, eso coordínenlo por favor con el área que le está a ustedes brindando la información. Ok, ok, Por favor. gracias. ¿Ya? A ver, licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes. Le saludamos Hola, acá de Zacatesis. ¿cómo estás? A ver, justo respondiendo a su consulta,